Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos una biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola amigos, bienvenidos a Los Bardos de la Historia 162. Esto va a salir relativamente tiempo después de que grabamos, porque no estamos acostumbrados a grabar. Básicamente estamos grabando 2 episodios seguidos, ¿no? Casi. Sí. Porque, ¿qué grabamos? ¿El jueves? Sí, y hoy Sí. es lunes. Sí, es lunes. Así es, entonces andaba medio sacado de pedo, pero sí, cuando estamos grabando esto, ustedes todavía no han escuchado el episodio de la semana pasada, ¿eh? Sí, ¿no? Ajá. No. Pero sean bienvenidos. Espero que les guste el episodio que van a escuchar, que ya escucharon. Más bien, el episodio que ya escucharon, que todavía no sale cuando nosotros estamos grabando. Espero que... Nosotros ya lo escuchamos porque nosotros lo grabamos. Pero no nos acordamos de la mayoría de las cosas, porque normalmente no nos acordamos de la mayoría de las cosas que decimos en un podcast, se nos olvida. Normalmente lo tenemos que volver a escuchar y de un año después de que, güey, ¿te acuerdas del episodio 45? Estaba muy perro, güey. Ujú. Sí, creo que ya es hora de que vuelva a escuchar de los primeritos. La verdad es que ya llegué a ese punto en el que los primeros episodios ya me dan un poquito de cringe. Porque ya hablamos distinto. Está bien, Ya- significa ya- progreso. Ya siento. decimos chistes distintos, ya inclusive nuestra manera de hablar, de expresarnos es distinta. Antes respetábamos más a la mujer. Antes éramos más demócratas. Sí, más... sí. Creíamos en la democracia, en los derechos de la comunidad LGBT. Sí, vaya, antes este era un espacio seguro, ¿no? Sí, éramos pro aborto en ese entonces. Sí. Y ahora es horrible. Sí. O sea, somos personas horribles, pero lo admitimos, ¿sabes? Sí, claro, Ajá. abiertamente. Sí, somos panistas. Lo único que no toleramos es la hipocresía. Exacto. Somos una mierda, Somos una mierda. pero abiertamente. Así es. No, es cierto, es mentira. Lo único que sí me da cringe es que, pues, no sé, siento que hablamos distinto y ya como que... siento que a partir del segundo año ya es como lo mismo. O sea, como ya es como el mismo tipo de chiste, el mismo tipo de idea, el mismo flujo de las historias, inclusive la misma manera de narrar ya es muy parecida. Pero ese primer año como que apenas estamos encontrando cuál era nuestro estilo y a veces ya me cuesta trabajo escuchar esos episodios, Sí. pero de vez en cuando los revisito. Y revisítenlos ustedes si no han escuchado los episodios viejos. Hay muchas historias interesantes que ya luego referenciamos y que pues, se lo pierden, ¿no? Porque pues no pueden ustedes putas leer por su propia cuenta, ¿verdad? No pueden investigar. Un puto libro no pueden abrir. No, ni siquiera un libro. No pueden abrir la página de Wikipedia. Siempre dicen, ¿cuál es la historia? ¿Cuándo van a hablar de la historia de mi puta madre? Ya hablamos de eso. Ajá. No, ya de tu puta madre ya la 2 pasamos. capítulos. Los 2 ya la pasamos. Bueno, como tal vez ustedes ya lo sepan, pero si no lo saben, cada semana alguno de los dos cuenta una historia que la otra persona no conoce, hasta que damos una pista bastante inútil. No es el caso, porque 2024 ha sido el año de las sagas, el año en el que nadie se permite hacer un solo capítulo. Ya hemos tenido como 4 episodios standalone, creo. Sí, Dentro lo del demás año. ha sido sagas. Y en este caso, Siento que es porque ya nos da hueva resumir. sí, la verdad es que antes yo hacía un ejercicio como de síntesis muy cabrón de una misma historia. Y ahora es como, te voy a contar todo a la verga. Sí, ya no tenemos tiempo para resumir. Pero, hey, Sí, bueno, como ustedes podrán saber, tal vez me recuerden de semanas anteriores donde les he contado el origen y el desarrollo de lo que hoy en día es Alemania. Seguimos con la saga. En este que es el tercer Tercero. capítulo y donde exploraremos un episodio importante para entender a la Alemania como lo existe a partir del contexto muy importante también que se dio en los capítulos anteriores. además me mama que antes sí hacíamos las sagas de corrido. Y ahorita es, nah, güey, hay que alargarlas, güey. Semana y semana, güey. Yo no voy a escribir 3 episodios seguidos ya, Es güey. como 3 sagas, medio año, ya. Se fue el podcast. Sí. Sacando la chamba. Esta historia nos remonta a el siglo XIX, donde
Por una parte, Benito Juárez estaba escapando, tratando de Mientras salvar su en vida. México, el cabrón en caballo amarrado con guías rojis para alcanzar los pedales del caballo. De que, ¡órale, cabrones! ¡Ahí vienen los franceses! ¡Otra vez! En realidad esto es mucho antes, es principios del siglo XIX. Todavía no éramos México, México, aunque ya había gritado el pelón que viva el rey. Pero ya vivía Benito Juárez. Ya vivía, sí, sí, sí. Ujú. Benito Juárez estaba como, me caga ser indígena, voy a empezar a leer. Derecho. Entendió la justicia. El otro día vi un TikTok muy, muy vergas de justo esto que hacemos mucho de qué estaba pasando en el otro lado del mundo, que es qué estaba pasando cuando el cura Hidalgo dio el grito de Dolores y del otro lado justamente los reyes alemanes estaban festejando las unificaciones Sí. y en Asia era un cagadero, Pues güey. son estos TikToks de datos que joderán con tu percepción del tiempo. Y si es como de, mientras estaba pasando tal cosa, todavía había dinosaurios. Y era como de, Sí, que luego son unas que hasta dudas. De repente es Sí. como que, ¿sabías que mientras Maximiliano mandó construir el Paseo de la Reforma, Whitney Houston pegó 3 éxitos en Billboard? Es como, y haces el cálculo y dices, verga, pues es que Whitney Houston sí pegó un chingo de veces, ¿no? Es una gran artista, pero no mames. no me dan los números, brother. Sí, güey. Hay unos que sí están bien cagados, como ese es el que ponen en todos esos TikToks, que el primer hueso de dinosaurio se descubrió en 1800 quién sabe qué, y que, por ejemplo, güeyes como George Washington nunca conocieron la existencia de los dinosaurios. Sí. Eso está cagado, ¿no? En fin, 1815. En lo que en ese momento era la Sajonia prusiana. Ya expliqué a grandes rasgos del episodio anterior qué putas es la Sajonia prusiana. En una finca de una noble familia al oeste de Berlín nació un pequeño amiguito. El hijo del señor Karl Wilhelm Ferdinand. ¿Tito? ¿Eh? ¿El hijo? Ujú. Karl Wilhelm Ferdinand era propietario de esta finca y también era exoficial militar prusiano. Su esposa, Wilhelmine Louise Mencken, era la hija bien educada de un alto funcionario gubernamental en Berlín. En 1816, la familia se mudó a su finca pomerana, conocida como en el lugar conocido como Niepów, que ahora es Konarzewo en Polonia, al noroeste de lo que ahora es Szczecin, también en Polonia, en la entonces provincia prusiana de Pomerania Lejana. Ahí es donde el pequeño Otto pasó su infancia en un entorno bastante movidito en cuanto a la política internacional. ¿Ya tenía bigote? Ya tenía casco, güey. Nació con casco. Algunos se los quitan Sí. al nacimiento. Y luego eso sería un pedo en Alemania. No, sería un pedo que se los quitaran. En fin, Bismarck, no coman antes. Bismarck tuvo 2 hermanos. Un hermano mayor, Bernard, y una hermana menor, Malwin. Muchos veían a Otto como un típico prusiano de los bosques. Era un cabrón como muy verga, muy verga aquí, muy militar a la verga. Güey. Como cualquier abuelo promedio mexicano de que tú ves bien tranquilo a tu abuelo, pero ha matado gente. Pero la verdad es que sí estaba muy bien educado, tenía muy buen don para la conversación y sus padres sí se habían encargado de que tuviera más o menos como cultura general, ¿no? Conocía inglés, francés, italiano, polaco y ruso. Fue educado en la escuela primaria de Johann Ernst Plamen y en las escuelas secundarias de Friedrich Wilhelm y Grauskloster. De 1832 al 33 estudió Derecho en la Universidad de Göttingen, donde fue miembro del Corps Hannover y se matriculó en la Universidad de Berlín. En el 38, mientras estaba destinado como reservista del ejército, estudió agricultura también en la Universidad de Greifswald. Estos güeyes estudian así todo, nunca paraban. Es que estudiaban poquito de todo, o sea, no era como ahora que se especializaban, o sea, estudian de que, pues conoces tantito de agricultura, conoces tantito de esto, porque tampoco había tanto conocimiento. Sí, sí, sí. No, es cierto, pues, probablemente sí, pues, pero... Pero me refiero a que nadie de ellos sabía JavaScript. Pinches estúpidos. Yo tampoco sé. Y soy un estúpido. Pero, por ejemplo, yo además no sé de agricultura. O sea, yo le sumo este extra, ¿no? Sí, sí, sí. Y tampoco sabes de guerra. No. Y de derecho lo básico, man. Ajá. Ya en Göttingen, Otto entabló amistad con el estudiante estadounidense John Lothrop Motley.
Motley después se convertiría en un eminente historiador y diplomático que mantendría una estrecha relación con Otto durante muchísimos años. ¿Motley es el que luego tendría un crew? ¿Mm? ¿Motley es el que luego tendría un crew? Sí, es correcto. Ok. Escribió... Mira cómo se conecta todo, güey. Todo está conectado, exactamente. Otto von Bismarck, de hecho, es el que... es el que dejó chueco a Stevie Nicks. Escribió una novela, Motley, en 1839, llamada La Esperanza de Morton o Las Memorias de un Provinciano, sobre lo que era la vida en la universidad. Y ahí hablaba mucho de Otto. Lo describe como un excéntrico, atrevido, pero también como un joven extremadamente talentoso y encantador. Se me ocurrió un chiste bien pendejo. A ver. ¿Hablaba de Otto o de ese? Hablaba de Otto. De Otto. Sí, de Otto. Oye, ¿estás hablando de él? No, de Otto. ¿Por qué estás escribiendo de mí, cabrón? No, yo estoy escribiendo de Otto. Yo estoy escribiendo de Otto. Y va a ser un episodio bien largo, mano. En este libro Nos hubiéramos enfriado chelas. describen a... Están bien calientes, güey. Creo que tengo unas ahí de Ni sobra. modo, tocar tomar caliente. Tengo que tomar caliente. En este libro describen a Otto como un excéntrico, temerario y atrevido y como un joven talentoso y encantador. Ese güey está enamorado de Otto. Sí, tenía una verga que le cruzaba de continente a continente. Escribes unas memorias y la mitad de las páginas son de tu cabrón, güey. Sí. Aunque Otto esperaba convertirse en un diplomático, comenzó también su práctica como abogado en Potsdam y pronto renunciaría, poniendo primero en peligro su carrera al tomar licencia no autorizada porque tenía interés en tomarse un tiempo para cortejar a dos morritas. Ah, no lo culpo. La primera de ellas, Laura Russell, sobrina del duque de Cleveland, y luego Isabel Lorraine Smith, hija de un clérigo adinerado. Qué cagado. En 1838, Bismarck comenzó un servicio militar obligatorio abreviado en el ejército prusiano, sirviendo activamente como voluntario de un año antes de convertirse en oficial de las reservas. Después regresó para administrar las propiedades familiares de Schönhausen tras la muerte de su madre a mediados de sus 20s. Y ya en los 30 años formaría una intensa amistad con Mary von Taden-Tiglev, recién casada con uno de sus amigos, Moritz von Blankenburg. Tengo amigos, no somos. Un mes después de su muerte, Bismarck escribió para pedir la mano en matrimonio de la prima de Mary. Ni era tan mi amigo. Hijo de puta. Es lo que hubiera querido el compadre. No mames, cabrón, todavía está tibio, güey. Pero en realidad solo tuvieron como un amorío de que... Al menos espero que se murió su carnal, güey. Y terminó por relacionarse con otras personas de la nobleza hasta que eventualmente se casaría con Johanna von Puttkamer en lo que hoy en día es Colchiglowy. Ni puta. Polonia, supongo. Yo creo. Tuvieron 3 hijos, Mary, Herbert y Willem. Johanna era una mujer tímida, profundamente religiosa, pero famosa por una lengua muy afilada en la vida posterior. En 1847, Bismarck, de 32 años, fue elegido como representante ante la recién creada legislatura prusiana. Ahí ganaría reputación como político realista y reaccionario, con un don para la retórica muy cabrón. Abogaba abiertamente por la idea de que el monarca tenía derecho divino a gobernar. Su selección fue organizada por los hermanos Gerlach, compañeros luteranos, cuya facción ultraconservadora era conocida como el Kreutzeitung Mis cabrones. por su periódico. Y también porque presentaba una cruz de hierro en su portada. En marzo de 1848, Prusia enfrenta una revolución, una de un vergazo de revoluciones, que en 1848 sucedieron en toda Europa y que abrumaría por completo al rey Federico Guillermo IV. Ya hablé un poquito de él. Y ya dijo Federico. Dijo Federico. Sí, Federico Guillermo IV, hijo de Federico Guillermo III, nieto de Federico Guillermo II y tataranieto de Federico Guillermo I. No sé si sabían otro puto nombre. María, que fuera tataranieto de Pedro. Tataranieto de Gonzalo. Oye, y Federico primero. No, era otro cabrón que hace mucho. El monarca, aunque inicialmente inclinado a usar fuerzas armadas para sofocar la rebelión, finalmente declinaría abandonar Berlín por la seguridad del cuartel general militar. Bismarck más tarde registraría que hubo un sonido de sables en sus vainas por parte de los oficiales cuando supieron que el rey no suprimiría la revolución por la fuerza. Este güey le urgían los vergazos. Ya. Cuando el rey se echó para atrás, dijo... "Nah". O sea, él Defendía al rey. Él defendía al Y rey. cuando el rey dijo, Nel, no va a haber putazos. No me defiendan. El rey fue como... Güey, Apretó el puño de la rabia. Con el filero así, güey, como la imagen de... ¿Del niñito? Del niñito. Pero se lo quedó. No, o la imagen de Ren. Pero se lo quedaría ese coraje. Sí.
Ofreció muchísimas concesiones a los liberales, llevó los colores revolucionarios de negro, rojo y oro, como el de actualmente la bandera alemana, que de hecho son los colores con los que le clavaron 7 goles a Brasil. Sí. Prometió promulgar una constitución y acordó que Prusia y otros estados alemanes deberían fusionarse en una sola nación-estado y nombraría a un liberal como ministro-presidente, Gottfried Ludolf Kamphausen. O sea, mi cabrón quedó tan erizo de guerra que dijo, ya, a la verga, güey, ese güey es un blandengue, güey. Vamos a armar un nuevo estado todos. Al principio, Bismarck intentaría instigar a los campesinos de su finca a formar un ejército para marchar sobre Berlín en nombre del rey. Viajó a Berlín disfrazado para ofrecer sus servicios, pero en su lugar le dijeron que mejor se hiciera útil organizando suministros de alimento para el ejército desde sus fincas. En realidad, Alemania en ese momento lo que quería era como evitar el pedo, pero Bismarck estaba erizo de pedo. Sí. El hermano del rey, el príncipe Guillermo, había huido a Inglaterra. Bismarck intenta persuadir a la esposa de Guillermo, Augusta, para que pusiera el hijo adolescente de ambos, obviamente Federico Guillermo, en el trono prusiano en lugar de Federico Guillermo. Pero Augusta no estuvo de acuerdo y le dijo a Bismarck, ¡chingue su madre! ¿Cómo ve? A pesar de que más tarde ayudó a restablecer una relación de trabajo entre Guillermo y su hermano el rey. Para ese momento, Bismarck todavía no era miembro de la Cámara de Representantes. Solamente era un güey medio influyente. Era como de la nobleza, ¿no? Correcto. El movimiento liberal terminó por perecer a finales de 1848 por muchísimas luchas internas, pero los conservadores se reagruparon y formaron un grupo interno de asesores que incluía a los hermanos Gerlach, conocidos como la Camarilla, alrededor del rey y retomarían el control de Berlín. Ante esto, se realizó una constitución y sus disposiciones estaban muy lejos de las demandas de los revolucionarios. En 1849, Bismarck es elegido para el Landtag. En esta etapa de su carrera, se opone a la unificación de Alemania, pues argumenta que Prusia perdería su independencia en el proceso. Porque ganaron los revolucionarios. Aceptó su nombramiento como uno de los representantes de Prusia en el Parlamento de Erfurt, una asamblea de estados alemanes que se reunió para discutir planes de unión, pero solo lo hizo para oponerse más efectivamente a las propuestas de ese cuerpo. El Parlamento no logró llevar a cabo la unificación, ya que carecía del apoyo de los dos estados alemanes más importantes, Prusia y Austria. En septiembre de 1850, después de una disputa sobre el electorado de Hesse, Prusia fue humillada y obligada a retroceder por Austria, que en ese momento ya estaba siendo apoyado por un estado externo, Rusia. O sea, ahorita que decías estados alemanes, como que capté un poquito como la situación. Parecido, o sea, eran estados, no ciudades-estado, pero parecido como lo que pasaba con los griegos, ¿no? O sea, de que, güey, técnicamente no somos una nación, somos estados, en este caso eran ciudades-estado, aquí son estados, pues, o sea, tal cual, o sea, países, pues, ¿sí? Soberanos, pero que comparten como las mismas características culturales y de historia, o sea, que se consideran como parte de los remanentes alemanes, ¿no? Y que entre ellos constantemente se coquetean entre volver a unificarse, no unificarse, o sea... Y que además en el siglo XVIII habían hecho alianzas tan importantes para establecerse económica y militarmente que ahora era muy difícil independizarse unos del otro. Es como si, no sé, güey, en 100 años, no sé, en 50 años pasa algo y se fragmenta México y en 200 años es como, güey, pues ya está el estado del norte y el estado del Bajío y la Ciudad de México desapareció, gracias a Dios. Pero entonces ya es como de que, güey, hace 200 años éramos una nación unificada, éramos un imperio. We used to be a country. Ajá. Podríamos volver a unificarnos, o sea, es como un Algo trip así, ¿no? Justo. Culeros. Bueno, Prusia fue humillada y, como te mencionaba, fue obligada a retroceder por Austria porque ahora Austria era apoyada por Rusia. No. En lo que se conoció como la puntuación de Olmütz. También se abandonaría un plan para la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano que era propuesto por el ministro de Asuntos Exteriores de Prusia, Joseph von Radowitz. Y en 1851, Federico Guillermo al fin nombra a Bismarck como enviado de Prusia ante la Confederación Alemana en Frankfurt. Bismarck renuncia a su escaño electo en el Landtag y es nombrado para la Cámara de los Señores prusiana. En Frankfurt se enfrascó en una batalla de voluntades con el representante austriaco, el conde Friedrich von Thun und Hohenstein.
Qué padres nombres. Lo dije bien. Insistió en ser tratado como un igual mediante tácticas como imitar a Thun cuando éste reclamaba los privilegios de fumar y quitarse la chaqueta en las reuniones. Empezó a burlarse de este cabrón, a ridiculizarlo. Y también como para imponerse, ¿no? Sí. Este episodio fue el trasfondo de una disputa en la Cámara de Frankfurt que llevó a un duelo entre Bismarck y Vink con Karl von Weizsäcker como parte imparcial. Un duelo. Sí. Chingue su madre, así de que vamos a dar pasos y... Porque sigue siendo el siglo XIX, o sea, sigue habiendo, siguen resolviendo así este pedo. Lo reto un duelo. Sí. Cabrón, no me arremede. Sí. Wow. Pero el duelo terminó sin lesiones. Que es algo que a veces la gente cree que el duelo a muerte a huevo alguien se muere. En un chingo de duelos a muerte no se atinaban, tiraban al cielo como señal de que ahí muere. Era una putiza de caballeros, o sea, Sí. como hasta que el primero se caga. Una vez que uno se caga, ya es como, ya déjalo, güey. No, y dan un tiro, si decides tirarlo al aire, si decides no darle, o si le apuntas y no le das, ahí muere. Y si sí le das, ahí muere también. Pues sí. O si le das y no muere, ahí muere también. También ahí muere. Qué cagado. Los 8 años de Bismarck en Frankfurt estuvieron marcados por cambios en sus opiniones políticas, que eran detalladas en muchísimas memorias que envió a sus supervisores ministeriales. Ya cuando dejó de estar bajo la influencia de sus amigos prusianos, Bismarck se volvería menos reaccionario y era un poco más diplomático y pragmático. Se convenció de que para contrarrestar la influencia recién restaurada de Austria, Prusia tendría que aliarse con otros estados alemanes. Como resultado, se mostró más receptivo a la idea de una nación alemana unificada. Poco a poco llegaría a creer que él y sus colegas debían liderar la creación de una nación unificada para evitar ser eclipsados. Y también creía que los liberales de clase media querían una Alemania unificada más que romper el dominio de las fuerzas tradicionales. Bismarck también trabajó para mantener la amistad con Rusia y una relación de trabajo con Francia, quien era liderada por Napoleón III. Esta última era complicada para sus amigos conservadores los Gerlachs, pero era necesario para amenazar a Austria como para evitar que Francia se aliara con Rusia. En una famosa carta escrita a Leopold von Gerlach, Bismarck escribe que es absurdo jugar al ajedrez habiendo puesto primero 16 de los 64 cuadros fuera de los límites. Esta observación se volvería irónica, ya que después de 1871, Francia se convierte en un enemigo permanente de Alemania y eventualmente se aliaría con Rusia. Pero eso es otra historia. Otto, no él, estaba alarmado por el aislamiento de Prusia durante la Guerra de Crimea, de mediados de la década de 1850, en la que Austria se aliaría con Gran Bretaña y Francia. Pero Prusia casi no fue invitada a las conversaciones de paz en París. Fue como, vamos a estar hablando acá, güey. Tú ni eres país. En la gran crisis del este de la década de 1870, el temor de que se repitiera estos eventos sería más tarde un factor en la firma de Bismarck en lo que sería la doble alianza de Austria-Hungría. En octubre de 1857, Federico Guillermo IV sufre un derrame cerebral y su hermano Guillermo asume el gobierno prusiano como regente. Solo Guillermo, no Federico. Guillermo fue inicialmente visto como un gobernante moderado con una amistad grande con la liberal Gran Bretaña que se simbolizaría por un matrimonio de su hijo. ¿Cómo crees que se llama su hijo? Federico Guillermo. Putísima madre. Con la hija mayor de la reina Victoria. Ok. Big deal. Como parte de una nueva era, Guillermo trajo nuevos ministros, conservadores moderados conocidos como los Wochenblatt por su periódico. El regente pronto reemplazaría a Bismarck como enviado en Frankfurt y lo nombraría embajador de Prusia en el Imperio Ruso. Esto en teoría es un ascenso porque Rusia es uno de los vecinos más poderosos de Prusia, pero Bismarck sería marginado de los eventos en Alemania y solo observaría impotentemente cómo Francia expulsaba a Austria de Lombardía durante las guerras de Italia. Ándele, cabrón. Culero. ¿Y al Chile? Qué bueno. Exactamente. Usted nunca vio por Prusia. Bismarck propondría que Prusia debe aprovechar la debilidad de Austria para mover sus fronteras hasta el lago Constanza, en la frontera suiza. Ahorita que están jodidos. Güey, vamos a avanzar de a poquito. Me acordé de un tweet que vi en la mañana que decía: recuerda que todas las personas están luchando una batalla. Ataca ahora. Ahora lucharán 2 batallas. Como en
en el episodio de los Medici, cuando llega un ejército liderado por Maquiavelo. Maquiavelo, sí, güey. Ese güey inventó pelear. Ajá, sí, güey. Ese güey inventó los planes. Sí. Antes la gente ahí veía lo pendejo, güey. Sí. Y ese güey era, recuerda que el amigo de tu enemigo es como el príncipe, pero no lo es. Y por entonces sepáralos para atacarlos. ¿Qué dijo? No sé, sonó cabrón, güey. Que de noche los descuartizaremos. Ok. Ok. También una vez dijimos de que, güey, qué cabrón ir a cualquier cosa que hiciera Maquiavelo porque todos eran planes maquiavélicos. Sí. De que, güey, vamos a ir a unas pizzas. Es un plan maquiavélico. Continúa, voy a ver qué puedo sacar del refri. Ok. Bismarck, que fue marginado de estos eventos, propondría entonces que Prusia aproveche la debilidad de Austria para mover sus fronteras hasta el lago Constanza. El plan era básicamente que entre todos los prusianos agarraran una pared y empujaran. ¡Empujen! ¡Empujen! Prusia movilizó sus tropas en Renania para disuadir estos avances franceses en Venecia. Bismarck comandó todo esto desde San Petersburgo. Mi cabrón estaba haciendo home office. Él estuvo en esta ciudad durante 4 años, durante los cuales casi pierde una pierna debido a un tratamiento médico fallido y volvería a encontrarse con un adversario, eventualmente, y quien sería un rival en la posteridad, Ok. el príncipe Alexander. Ok. ¿Quién Gran nombre, güey. Tiene nombre de luchador. ¡Príncipe Alexander! Pesando 79 kilos. Un puto perro para... 1.59 de Me muero estatura. por besarte. Pero está mamadísimo, güey. Porque mide 1.49, güey. Es de Oaxaca. 1.49, pero 79 kilos. Ahora sí está mamadísimo, güey. Desde Oaxaca. Príncipe Alexander. Contra Gronda AAA. Sí, pues Gronda AAA medía como 2 metros. Sí, pero Gronda AAA no es el que se partió la pata. Güey. De hecho, leí que todos los Gronda estaban malditos. Es un nombre maldito, igual que Pentagón. Siempre les acaba mal, güey. Y esperemos que no le pase nada malo a Penta el Cero Miedo. Príncipe Alexander prácticamente estaba a unos centímetros de pelear en la división de los mini. Es un enano muy alto o una persona muy chiquita. Bueno, Sí. Príncipe Alexander. Contra Otto von Bismarck. El príncipe Alexander Gorshakov había sido el representante ruso en Frankfurt a principios de la década de 1850. El regente también nombró a Helmut von Moltke como un nuevo jefe de Estado Mayor del ejército prusiano y a Albrecht von Run como ministro de guerra con la tarea de reorganizar el ejército en los siguientes 12 años. En plan de 12 años. Lo que serían Moltke, Run y Bismarck, aliándose y conociéndose, terminaría por cambiar al mundo, básicamente, pero ahora les cuento. A pesar de su larga estancia en el extranjero, Bismarck no estaba completamente alejado de los asuntos internos alemanes. Un ojo al gato y otro al garabato. Se mantuvo bien informado gracias a Run, con quien Bismarck formó una amistad duradera y una alianza política. En mayo del 62 es enviado a París como embajador en Francia y también visitó Inglaterra. Estas visitas le permitieron conocer y evaluar a varios adversarios. Conoció a Napoleón III en Francia y al primer ministro Palmerston en Gran Bretaña, al secretario de Relaciones Exteriores Earl Russell y al político conservador Benjamin Disraeli. El príncipe Guillermo se convirtió en rey de Prusia tras la muerte de su hermano. Ya había sufrido un derrame y ahora sí era... Ya mamó. El nuevo monarca a menudo entraba en conflicto con el cada vez más liberal Landtag prusiano. Y surgiría una crisis en el 62 cuando el Landtag se niega a autorizar fondos para una reorganización propuesta del ejército. Ahorita Prusia era lo mero, ¿verdad? O sea, de los estados alemanes. Era Sí, porque había mamado Austria. Ok, había mamado Austria. Y literal no había algo que fuera como Alemania, ¿verdad? O sea, era Prusia, o sea, no había... De manera como la organización de todo, Ajá. que sí operaban desde Berlín. Pero, o sea, ok. Pero no existía Alemania, o sea. Existía una Alemania pequeña que tenía Ujú. relaciones muy cercanas políticas con los reinos alrededor. Ok, Y estos reinos algunas veces querían unificarse a Alemania o no. ok. El príncipe Guillermo se muere, para otro Guillermo, se pelean con el Landtag. Los ministros del rey no pudieron convencer a los legisladores de aprobar el presupuesto y el rey no estaba dispuesto a hacer concesiones. Bueno. Guillermo amenazó con abdicar en favor de su hijo, el príncipe heredero, Federico. Federico Guillermo Ta madre. V, quien se opuso a que lo hiciera. Porque creía
el hijo, que Bismarck era el único político capaz de manejar esta crisis. No mames. Sin embargo, Guillermo estaba ambivalente sobre el nombramiento de una persona que exigía un control sin restricciones sobre los asuntos exteriores. Y es en septiembre del 62 cuando hijo de su puta madre, el Abgeordnetenhaus, la Cámara de Representantes. House. Hace poquito fui a ver a Milky Chance, que yo no sabía que es una banda alemana. Y en algún momento tocan de que canciones de que pop rock así bonitas, de que surfeando, tomamos kombucha, a la verga. Claro. Pero eventualmente el güey dice, ¿sabían que somos de Alemania? ¿Han ido alguna vez a un club de tecno? ¿Quieren ver? Pum, 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 pum. Un tecno pasado de verga, güey. Güey, por alguna razón tengo ganas de ir un día a una fiesta así de tecno. Lo pensé en ese momento. Pensé, Sí. alguna vez sí me gustaría ir a un club De rave. a un rave en Berlín. Sí, en Berlín, en Austria, en París. Sí. Los franceses, si algo hacen bien los franceses, además de oler a culo, es buena música. Sobre todo buena música electrónica. En septiembre del 62, la Cámara de Representantes rechaza el presupuesto propuesto y Guillermo es persuadido de llamar a Bismarck de regreso a Prusia por consejo de Roon. El 23 de septiembre, Guillermo nombra a Bismarck como ministro de Asuntos Exteriores y le da facultades de ministro presidente. Y le dijo, te lo juro que tú eres el siguiente presidente. Regresó mi cabrón como John Cena regresando al Royal Rumble. Güey. Sí. Siempre desconfíen de su ministro de Relaciones Exteriores. Bismarck, junto con sus buenos amigos Roon y Moltke, asumen el control en un momento en que las relaciones entre las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, Austria y Rusia, habían sido destrozadas por la guerra de Crimea y la primera guerra de independencia italiana. En medio de este desorden, el equilibrio de poder europeo se reestructura con la creación de un imperio alemán como la potencia dominante en Europa continental. Esto se logra mediante la diplomacia de Bismarck, la reorganización del ejército de Roon y la estrategia militar de Moltke. Por eso era importante que sus colones se conocieran. Estos güeyes convencieron a todos los estados que se unificaran en un imperio. Similar a lo que Bismarck apoyó de que Prusia incrementara sus fronteras cuando Austria estaba debilitado, lo que le dijo al imperio alemán fue, ahora que Gran Bretaña, Francia, Rusia están debilitados, es el momento del imperio alemán. Es lo que nosotros vamos a hacer con Sudamérica. Sí. En cuanto otra vez no califique Guatemala al mundial, Ajá. El imperio mexicano. Está adentro. Nunca nos fuimos. El imperio mexica, güey. Nomás cambian el letrerito en la ONU, güey. Imperio mexica, que pensamos que se habían extinguido. Eso es lo que queríamos que creyeran. Y ya todos en taparrabo. A pesar de la desconfianza inicial del rey y del príncipe heredero y de que, pequeño detalle... Esos vergas les están quitando el país y ni se están dando cuenta los cabrones. Y pequeño detalle, la reina Augusta todavía odiaba a Bismarck. Ajá. Otto adquirió un poderoso control sobre el rey porque tenía muchísima fuerza para persuadir a todos los representantes. Bismarck estaba decidido a mantener la supremacía real, poniendo fin al estancamiento presupuestario, incluso si se tenía que usar medios extralegales. Según la Constitución, el presupuesto solo podía ser aprobado después de que el rey y la legislatura acordaran sus términos. Bismarck sostenía que, dado que la Constitución no preveía casos en los que los legisladores no aprobaran un presupuesto, existía entonces un vacío legal y, por lo tanto, aplicaría el presupuesto del año anterior para mantener el funcionamiento del gobierno. ¿Se entendió? Qué mamada. Sí es una mamada, pero es como para que no se quede detenido. O sea, no nos podemos quedar sin presupuesto en lo que se ponen de acuerdo. Agarramos el del anterior. Sí, pero eso no va a acabar bien. No. Así se... Dime cuándo un vacío legal ha funcionado. Así que agarramos el vacío legal y ahora somos una potencia. No, siempre es agarramos un vacío legal y resulta que el diablo ahora nos lidera. Siempre, güey. Sí. Y la recaudación de impuestos continuó de esta manera durante 4 años. El conflicto de Bismarck 4 años. con los legisladores se intensificaría. Tras la convención de Alvensleben, la Cámara de Representantes resolvió que ya no podía llegar a un acuerdo con Bismarck y en respuesta el rey disolvió el Landtag, acusándolo de intentar obtener un control inconstitucional sobre el ministerio, que, según la Constitución, estaba bajo la responsabilidad exclusiva del rey. Otto luego emitió un edicto que restringía la libertad de prensa, un edicto que incluso ganó la oposición pública del príncipe heredero, que antes lo apoyaba bastante.
A pesar de sus intentos de silenciar a los críticos, Bismarck siguió siendo un político en gran medida impopular. Sus seguidores tuvieron un desempeño deficiente en las elecciones de octubre del 63, en las que una coalición liberal, cuyo miembro principal era el Partido del Progreso, ganó más de 2/3 de los escaños de representantes. No, pues se los mearon. Y la Cámara hizo repetidos llamados para que Bismarck fuera destituido, pero el rey lo seguía apoyando, temiendo que si lo destituían, probablemente sería sucedido por un liberal. Y el liberal ahora sí los iba a mandar a chingar a su madre. La unificación alemana había sido un objetivo principal de las revoluciones. Cuando los representantes de los estados alemanes se reunieron en Frankfurt y redactaron una constitución, creando una unión federal. El Parlamento de Frankfurt en años anteriores ya había ofrecido el título de emperador a los reyes Federico Guillermo II, III, IV, que quisiera, temiendo la oposición de los otros príncipes alemanes y la intervención militar de Austria y Rusia. El Parlamento de Frankfurt terminaría eventualmente en un fracaso para los liberales alemanes. Pero cuando de toda la carrera de Bismarck despuntó, este pronunciaría un famoso discurso ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Prusia, en el que expuso el uso del hierro y la sangre para lograr los objetivos de la nación. Y digo, Prusia debe concentrar y mantener su poder para el momento favorable, que ya se ha escapado varias veces. Los límites de Prusia, según los tratados de Viena, no son favorables para una vida estatal saludable. Las grandes cuestiones del tiempo no se resolverán con discursos y decisiones de la mayoría. Ese fue el gran error del 48 y el 49, sino con hierro y sangre. Este discurso resume la filosofía política de Bismarck, que aboga por una política exterior audaz, agresiva y una política interna muy sólida para lograr los objetivos. La frase hierro y sangre se convierte en el lema para su política de Realpolitik, que enfatizaba el uso pragmático del poder y la fuerza para alcanzar los objetivos nacionales de Prusia. Incluso si ello implicaba enfrentarse a las fuerzas conservadoras y liberales, tanto en el interior como en el exterior del país. Antes de esto, Alemania estaba compuesta por una multitud de principados unidos vagamente como miembros de la Confederación Alemana, lo que me preguntabas hace rato. Uh-huh. Bismarck utilizó tanto la diplomacia como el ejército prusiano para lograr la unificación. Excluyeron a Austria de esta Alemania unificada, y esto hace que Prusia sea el componente más poderoso y dominante de la nueva Alemania. Pero también aseguró que permaneciera como un estado autoritario y no como una democracia parlamentaria. O sea, nos vamos a unificar por la fuerza. Literal. Vamos a ser amigos por la fuerza. Bismarck enfrentaría una crisis diplomática cuando el rey Federico VII de Dinamarca muere. La sucesión a los ducados de Schleswig y Holstein fue disputada y fueron reclamados por Cristian IX, heredero de Federico VII, como rey, y también por Federico von Augustenburg, un duque danés. ¿Cómo les mamaba el nombre Federico, güey? La opinión pública prusiana favoreció fuertemente la reclamación de Augustenberg, ya que las poblaciones y el sur eran principalmente de habla alemana. Bismarck tomó una medida impopular al insistir en que los territorios legalmente le pertenecían al monarca danés según el Protocolo de Londres, que había sido firmado una década antes. Órale. No obstante, Bismarck denunció la decisión de Christian de anexar completamente Schleswig a Dinamarca, y con el apoyo de Austria emitió un ultimátum para que Christian devolviera a Schleswig a su antiguo estado. Cuando Dinamarca se negó, Austria y Prusia invadieron, desencadenando la Segunda Guerra de Schleswig. Bueno, mal como ya desde ese tiempo los motivos de guerra siempre son, o sea, siempre terminan siendo la misma mamada de que, güey, ese territorio nos pertenecía así, güey, pero ahora vive pura gente de este lado. Sí, güey, pero es nuestro, güey. Que es lo mismo que pasó pues, en el Donbass, o sea, en la guerra de Ucrania, güey, o digo, pues en su momento la guerra mexicoamericana, que era de que, güey, ya hay puros gringos viviendo en Texas, güey. Es como, pues ya, ¿se quieren venir para acá? Y es como, pero es nuestro, güey. O siento que ha pasado demasiadas veces, güey, en un chingo de lados. Y es como nomás es el motivo para irse a una guerra por otros motivos, pues. Ya con la decisión de invasión de Austria y Prusia, pues Dinamarca finalmente se ve obligada a renunciar al reclamo sobre ambos ducados. Esto parecería una victoria para Augustenburg, pero Bismarck pronto lo eliminó del poder al hacer una serie de demandas inviables. Prusia debería tener control sobre el ejército y la armada de los ducados. Originalmente se había propuesto que la Confederación Alemana, en la que estaban representados todos los estados, determinara el destino de los ducados, pero antes de que este esquema pudiera llevarse a cabo, Bismarck indujo a Austria a aceptar la Convención de Gastein,
Y según este acuerdo firmado en 1865, Prusia recibiría el territorio, mientras que Austria recibiría Holstein. Lo que estaba peleando Dinamarca, lo mandaron a la verga y se quedaron 1-1. Ese año, a Bismarck se le concede el título de conde de Bismarck-Schönhausen. En 1866, Austria incumple el acuerdo y exige que la Confederación determine el problema de los territorios. Bismarck utiliza esto como una excusa para volver a iniciar una guerra con Austria, acusándola de violar la convención. Envía tropas prusianas para ocupar Holstein y Austria solicita la ayuda de otros estados alemanes que rápidamente se vieron involucrados en la guerra austro-prusiana. Gracias a la reorganización de Run, el ejército prusiano estaba casi igualado en número al ejército austriaco. Digo que en ese momento Austria era una potencia cabroncísima, ¿no? O sea, que Austria y Prusia se fueran en una guerra sí era un pedo muy importante, ¿no? Claro. Y además, como lo que menciona aquí, que Run, que era este amigo de Bismarck que había unificado el ejército, ahora todos tenían casi ejércitos iguales de poderosos, güey. El ejército prusiano estaba casi igualado en número al austriaco, y con el genio estratégico de Moltke, el ejército prusiano libra batallas que logra ganar. Bismarck también había hecho una alianza secreta con Italia, que deseaba el Veneto controlado por Austria. La entrada de Italia en la guerra obliga a los austriacos a dividir sus fuerzas, porque por un lado tienen que combatir contra los prusianos en el norte y por el otro tienen que defender el territorio veneto. Cuando lo que no sabían es que esos italianos atacando es porque Bismarck los había convencido de hacerlo. Ajá. Ahí está, güey. Sí, todos están librando una batalla. Ataca ahora. Ahora librarán 2 batallas. Gran consejo, güey. Sin piedad. Mientras tanto, Benito Juárez es capaz... Benito Juárez, ya, un paro, güey. Mientras tanto, Benito Juárez pedía ya morirse. Sí, o sea, ya el puño de la furia ya estaba más que apretado, güey. Callo, güey. Yo no podía abrirlo, güey. No, si lo abría le iba a dar una embolia, güey. Tenía que seguir apretándolo. Mientras tanto, al comenzar la guerra, un radical alemán llamado Ferdinand Cohn-Blind intenta asesinar a Bismarck en Berlín, disparándole 5 veces a quemarropa. No mames. Bismarck sufrió heridas leves. Ni cabrón el pinche Stormtrooper, güey. Y ya bajo custodia, Cohn-Blind se suicidaría esa misma tarde. Mira, ahí sí le atinó. Que también se hubiera disparado 5 veces. ¡Pa! ¡Ta madre, güey! No sirvo ni para matarme. La guerra duró 7 semanas. Venga. Austria tenía un ejército aparentemente poderoso que estaba aliado con la mayoría de los estados alemanes del norte y todos los del sur. Sin embargo, Prusia ganaría la batalla decisiva de Königgrätz. El rey y sus generales querían avanzar, conquistar Bohemia y marchar hacia Viena, pero Bismarck, preocupado de que la suerte militar prusiana pudiera cambiar o que en algún momento Francia quisiera entrarle al pedo, solicita la ayuda del príncipe heredero Federico Guillermo, quien se había opuesto a la guerra, pero había comandado uno de los ejércitos prusianos para disuadir a su padre después de acaloradas discusiones. Bismarck insistió en una paz suavizada, sin anexiones y sin desfiles de victoria, para poder restablecer rápidamente las relaciones amistosas con Austria. O sea, sí, ya sé que te vergué, pero ya. No les festejes el gol porque queremos el partido de vuelta. Sí. No, pues es literal como como putiza de caballeros, ¿no? De que ya lo noqueaste, güey, le das la mano, se dan un abrazo y cada quien se va por donde vinieron. En la Confederación, Prusia era más grande que todos los otros 21 estados combinados, pero solamente tenían 17 de 43 escaños. Bismarck fácilmente podía controlar los procedimientos mediante alianzas con estados más pequeños. Esto marcaría lo que los historiadores llaman la miseria de Austria, en lo que a Austria no le fue muy bien. Por eso le llamaron así. Ajá, sí, no. ¿Por qué le estaremos diciendo este momento de la historia la miseria de Austria? De que, oye, papá, ¿por qué en los documentos oficiales dice 2024, año de la miseria mexicana? Hemos decidido que este año de elecciones va a ser el año de la miseria mexicana. El año pasado fue el de Lázaro Cárdenas, no, el año pasado fue el de Pancho Villa. El año pasado fue el de Pancho Villa, este año el nuevo logo presidencial, 2024. La miseria mexicana. La miseria mexicana. Preguntarán, ¿por qué? Es un Son cosas que me secreto. preguntaron bastante mientras lo estábamos configurando, pero no les quiero spoilear. No le va a gustar. Lo que puedo decirles es que mientras más avance el año, más le van a ir entendiendo.
Así estaban los austríacos, güey. No mames. No mames, ¿por qué es la época de miseria? Pero específicamente la austriaca, güey. La austriaca, güey. Sí, por ejemplo, cuando es la peste negra, dices, Sí. a todos a la Sí, verga, nos sí, cargó sí, el sí. payaso. Pero la miseria de Austria. Ajá. Es como si la peste negra hubiera sido la gran peste negra de Austria. Dije, no mames. Serviría como simplemente un vasallo de la Alemania superior. Una relación que moldearía la historia hasta el final de la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿utilizarían a Austria para votar todo a favor de Prusia? Sí. O sea, ya habían terminado de anexar y conquistar y dominar política y económicamente a Austria, que era el último eslabón que les faltaba. Jonathan Steinberg hablaría de los logros de Bismarck hasta este punto diciendo: no se puede exagerar la magnitud del triunfo de Bismarck. Él solo había logrado una transformación completa del orden internacional europeo. Les había dicho a aquellos que quisieran escuchar lo que tenía la intención de hacer, cómo tenía la intención de hacerlo, y además lo hizo. Logró esta hazaña increíble sin comandar un ejército, sin la capacidad de dar una orden al más humilde soldado común, sin control de un gran partido, sin apoyo público y frente a una hostilidad casi universal. O sea, nadie lo quería y mi cabrón aún así... Nadie lo quería, no tenía partidos, no tenía ejército, no tenía escaños en la Confederación Alemana. Es increíble es neta digna de estudiar la capacidad política de estos pinches, de estos pinches muertos de hambre, güey. O sea, porque neta dices, cabrón, neta tenían todo, o sea, tenían todo en contra, nadie los quería y aún así se metieron como la puta mugre, güey. Y haciendo sus cochinadas, güey. No tenía mayoría en el Parlamento, no tenía el control de su propio gabinete. No tiene pito. No tiene pito. Y no tenía un seguimiento leal en la burocracia alemana. No contaba con el apoyo de los poderosos grupos de interés conservador. Los diplomáticos más importantes del servicio exterior eran sus enemigos jurados. La reina lo odiaba. La familia real desconfiaba de él. Estaba próximo a cumplir 70 años y con absoluta justicia golpeó su puño en el escritorio y exclamó en 1866: «Los he vencido a todos». ¿Cómo? Bro Cooks. Bro Cook, verdaderamente. La victoria de Prusia sobre Austria aumentaría las tensiones existentes con Francia. El emperador Napoleón III había intentado obtener territorio para Francia como compensación por no unirse a la guerra contra Prusia, y se sintió decepcionado por el resultado sorprendente rápido de la guerra. En consecuencia, el político opositor Adolf Thiers afirma que era Francia, no Austria, quien realmente había sido derrotada en Königgrätz. Bismarck, al mismo tiempo, no evitaría la guerra con Francia. Mira, yo voy a ir avanzando así, si te pego. Aunque, pues sí le temía a los franceses por varias razones. Primero, temía que... huelen feo. Segunda, temía que Austria, que estaba hambrienta de venganza, hubiera buscado refugio con los franceses. Ok. También temía que el ejército ruso asistiera a Francia para mantener un equilibrio de poder. Algo que me... Ya no me dejé de escuchar. Ahí está. Algo que me mama es como en cualquier conflicto europeo. Es como, háganse un cagadero, hagan lo que quieran. Sí. Nadie se meta con estos cabrones. No. O sea, son los niños agarrándose a golpes. Y es el nomás morro de sexto. al fondo el güey así, güey. El güey de sexto que tiene 16 años. Y repitió quinto y sexto de primaria. Sí, el güey así fumando en el fondo. De que, Francia, nos vamos a agarrar a golpes, nomás no cerca de Rusia. Sí, güey, El literal. güey al fondo del bosque, güey. Porque además esos cabrones, si los cabrones bajaban, te vergueaban. Y si tú subías, te morías, güey. O sea, obviamente hay muchos casos de guerras que ha perdido Rusia. Por ejemplo, los japoneses les metieron una putiza en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, pero los japoneses están locos. Pero los japoneses pelean contra dragones, güey. Y además hay registros históricos de que tenían a Godzilla de su lado en esa guerra, güey. Los registros son un poco Ajá, confusos. de que llegó Mothra. De que de repente estaban los rusos y un palomilla gigante de... Pero... si algo nos enseñó los últimos 3 siglos es que no te metes con Rusia. Sí. La mayoría de los conquistadores golpearon pared. Sí.
Por eso siempre es un Producto caro concepto ruso. en común de este tipo de cabrones que es como, para abajo haz lo que quieras, nadie se vaya para allá arriba. Cuidado con que alguno de tus enemigos se alíe con Rusia. A la fecha. O sea, Sí, claro. a la fecha... Y Rusia ahorita no es ni la mitad de poderosa de lo que era en el... Ni hablar en el siglo XX, pero en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Pero es Rusia, güey. Sí, no, sigues siendo una... Por eso es tan importante que Rocky le haya ganado a Drago, güey. En Rusia. En Rusia, güey. Ujú. Es el único cabrón. Escúchame, weón. Es la única derrota de Rusia en su propio patio. Es el único güey que ha entrado a Rusia y ha ganado, sí. Sí, porque la guerra sino-japonesa fue porque los pinches, Sí, los rusos bajaron y se encontraron Sí. en el mar y en el mar van mamas. La ruso-japonesa fue porque, ajá, se metieron al mar y... Sí, con los japoneses en el mar obviamente no te metes, Ujú. definitivamente. Sí, porque tienen espíritus. Es como los taxistas en el sitio. No te Ajá. peleas ahí. No te peleas en el sitio, güey. Los llevas al aeropuerto para que te vergue la Guardia Nacional. Exactamente. Es que ese es el caso, güey. Uber y los taxistas agarrándose a golpes. Rusia es la Guardia Nacional llegando a separarlos. Bueno, Bueno, em, salve la madre patria. Bismarck creía que si los estados alemanes percibían a Francia como el agresor, entonces se unirían detrás del rey. Para lograr esto, mantuvo a Napoleón III involucrado en varias intrigas mediante las cuales Francia podía obtener territorio de Luxemburgo o Bélgica. Francia nunca logró esa ganancia, pero se le hizo parecer muy codiciosa a la imagen de los alemanes. Sí, o sea, de que miren, nos está queriendo pedalear la bici. ¿Mm? Un pretexto adecuado para la Mm. guerra surgiría en 1870 cuando el príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern-Schmalkalden Leo. Leo se le ofrecería el trono español Va. porque estaba vacante por una revolución en 1868. Ok. En realidad, por eso es que España no nos reconquista. Porque se los estaba cargando la verga, no, güey. sí, a España a partir del siglo XVIII, güey. No, a partir del siglo XIX, a mis cabrones les llovieron vergazos de todos lados, güey. Si no eran los ingleses, eran los franceses. Y si no eran los franceses, eran los prusianos o... Celebro, güey. Sí, claro. Francia presionó a Leopoldo para que retirara su candidatura y no contento con esto, París exigió que Guillermo, como jefe de la casa de Hohenzollern, asegurara que ningún Hohenzollern volvería a buscar la corona española. Y dijo, ningún Hohenzollern volverá a buscar la corona española. Yo, Guillermo Hohenzollern, de la casa de Hohenzollern, prometo que ningún Hohenzollern volverá a buscar la corona española. Bueno. Para provocar a Francia a declarar la guerra contra Prusia, Bismarck publicaría El despacho de Ems, una versión cuidadosamente editada de una conversación entre el rey Guillermo y el embajador francés. Hijo de su puta madre, güey. Esta conversación había sido editada de manera que cada nación sintiera que su embajador había sido menospreciado y ridiculizado, inflamando así el sentimiento popular a favor de la guerra. Sin embargo, Langer argumenta que este episodio desempeñó un papel en las causas de la guerra. Bismarck escribió en sus memorias que no tengo dudas de que debe producirse una guerra franco-alemana. Y antes de que se realizara la construcción de una Alemania unida, tiene que suceder. Okay. Le traigo ganas a esos cabrones. Antes de cualquier cosa, hay que verguiarnos a los franceses. Por favor. Sin embargo, él estaba seguro de que el ejército francés no estaba preparado para enfrentarse a las fuerzas numéricamente superiores de Alemania. Y decía, si los franceses nos enfrentan solos, están perdidos. Por eso le daba tanto miedo que los franceses se aliaran con otras potencias. Sí. También estaba convencido de que los franceses no podrían encontrar aliados, ya que Francia, la vencedora, sería un peligro para todos. Y ese es nuestro punto fuerte. O sea, él se apoyaba mucho de la imagen de que no quieres que Francia gane. Ujú. Sí, porque no quieres que vuelva. Es que además recordemos que para ese entonces Francia no tenía que como 70 años atrás desde había cogido a la mitad de Europa. 100 años atrás. No, menos, sí, en ese mismo siglo, ¿no? Sí, a muchos de esos cabrones todavía habían visto cómo Napoleón Sí. había chingado Europa, Sí, güey. se chingó a Inglaterra, chingó a España, chingó a Prusia, trató de chingar a los rusos y medio le fue mal. Pero sí, claro, o sea, no era tan lógico que quisieran apoyar a Francia, porque era como de que, güey, si esos güeyes vuelven a ganar tantito poder, güey, nomás están esperando el momento para que Napoleón XVII o la verga, desde el que sea, Napoleón chance y sigue, güey, llegue y nos vuelva a conquistar, supongo.
Francia, ante todos estos movimientos de Bismarck, se movilizó y el 19 de julio dijo: órale, culero, y declaró la guerra. Los estados alemanes vieron a Francia como el agresor y, arrastrados por un nacionalismo y celo patriótico, se unieron al lado de Prusia O y sea, proporcionaron tropas. Francia empezó la guerra. Sí. Chale. Justo lo que votó. Cayeron en la provocación. Los hijos de Bismarck servirían de hecho como oficiales en la caballería prusiana. La guerra fue un gran éxito para Prusia. El ejército alemán se cogió a Francia porque seguían siendo controlados por el mayor Moltke, que era este militar, la mano derecha militar de Bismarck, que era Dios para los putazos, Al güey. parecer. Que era victoria tras victoria tras victoria de este cabrón, una tras otra, Era el Pep Guardiola de soltar vergazos, güey. Las principales batallas se libraron todas en un mes. Agosto de 1873. Y ambos ejércitos franceses fueron capturados en Sedan y Metz. Este último después de un asedio de algunas semanas. Hacen prisionero a Napoleón III y lo mantienen en Alemania durante un tiempo, en lo que Bismarck sabía qué hacer con él. Decidió que necesitaba de él para encabezar un régimen francés, pero posteriormente murió en el exilio en Inglaterra. El resto de la guerra presentó un asedio de París, que no sería el último, y la ciudad fue bombardeada, que tampoco sería la última. El nuevo régimen republicano francés intentó luego, sin éxito, aliviar a París con varios ejércitos reunidos apresuradamente y una guerra partisana cada vez más amarga. Bismarck fue grabado en un fonógrafo Edison en 1889. Es la única grabación conocida de su voz y es cantando la Marsellesa. Es un gran hijo de puta, güey. Un biógrafo afirmó que lo hizo 19 años después de la guerra para burlarse de los franceses. Bismarck actuó inmediatamente para asegurar la unificación de Alemania. Negoció con representantes de los estados alemanes del sur, ofreciendo concesiones especiales si aceptaban la unificación. Las negociaciones tuvieron éxito. El sentimiento patriótico abrumó lo que quedaba de oposición. Mientras la guerra estaba en su fase final, Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. El nuevo imperio alemán era una federación, con 25 estados constituyentes que los conformaban reinos, ducados, granducados, principados y ciudades libres. El rey de Prusia, como emperador alemán, no era soberano totalmente en Alemania, solo era el primus inter pares, o sea, el primero entre los ciudadanos. Sin embargo, ocupaba la presidencia del Bundesrat, que es la Cámara de Representantes, que se reunía para discutir las políticas presentadas por un canciller que era nombrado por el emperador. Al final, Francia tuvo que ceder Alsacia y parte de Lorena, ya que, de nuevo, Moltke, con sus Shelby Cobras azules y sus generales, lo deseaban como un amortiguador. Los historiadores debaten si Bismarck quería esta anexión o fue obligado a ella por una ola de opinión pública. A Francia se le exigió el pago de una indemnización. El monto se calculó en función de la población como el equivalente preciso de la indemnización que Napoleón I había pagado casi 100 años antes. No olvidan estos culeros. No. Claro que no, güey. Los historiadores, no, como la que Napoleón había impuesto a Prusia. Sí, más bien. Lo que Napoleón le obligó a ellos a pagar, ellos lo calcularon de nuevo y ahora tú lo vas a pagar. Claro. Nada se queda impune, güey. Los historiadores debaten si Bismarck tenía un plan maestro para expandir la Confederación Alemana para incluir los estados. Me da mucho miedo porque siento que, o sea, sigue pasando, güey. O sea, siento que actualmente, lo estamos viendo en otras zonas del mundo, pero siempre estamos viendo repercusiones, güey. Nunca estamos viendo un conflicto nuevo. O sea, uno que al menos en nuestro periodo de vida, creo que nunca vamos a ver un conflicto nuevo. Todos son repercusiones de cosas que ya pasaron, güey. Que si lo que está pasando con Irán y los sí, por eso a mí me emociona el Estado tanto de Israel. Por eso a mí me emociona tanto el México-Ecuador. Es completamente nuevo, güey. Sí, ¿no? O sea, ¿en qué Una momento? historia original, güey. Sí. Basta de secuelas y reboots. Es que además es muy raro que México se pelee diplomáticamente con alguien, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar. Entonces, amigas, amistades, si hay algún ecuatoriano escuchándonos, nos vemos mañana en el Parque de las Estrellas y nos vamos a agarrar a golpes. ¿Qué les parece? Y vamos a dejar esto de una vez claro. Sergio contra el mejor de ustedes a putazo limpio, mientras yo a un lado canta: se levanta en el mástil mi bandera.
Me matan, güey. Cuando Ecuador nos manda a su gente, nos manda a los mejores. Manda puro cabrón Puro verguísima. mamadísimo. En fin. Se debate si Bismarck tenía un gran plan maestro para la Confederación Alemana o simplemente para expandir el poder del Reino de Prusia. Algunos factores, además de la fuerza del Realpolitik de Bismarck, llevaron una colección de entidades políticas que reorganizarían las relaciones políticas, económicas, militares y diplomáticas del siglo. La reacción al nacionalismo danés y francés proporcionó focos para expresiones de unidad alemana. Los éxitos militares, especialmente los de Prusia, en 3 guerras regionales generaron entusiasmo y orgullo que los políticos pudieron aprovechar para promover la unificación. Esta experiencia hacía eco del recuerdo del logro mutuo en las guerras napoleónicas, especialmente en la Guerra de la Liberación del 1813. Al establecer una Alemania sin Austria, la unificación política y administrativa resolvió temporalmente el problema del dualismo. El historiador Robert Massey ha señalado que la imagen impopular de Bismarck era militarista, mientras que en realidad la herramienta de Bismarck era una diplomacia agresiva y despiadada. Sí, curioso. El concepto diplomacia agresiva. Sí. De que hay que arreglar esto de manera diplomáticamente agresiva. Sí, que consideramos a veces la diplomacia como el arreglar las cosas de manera más pacífica, pero creo que en realidad el concepto al que refieren es como no diplomático, sino estadista. Cómo mueves tus relaciones. Y no que lo hagas para bien, sino que lo hagas para un beneficio. Claro, un beneficio. Y poner gente en contra y... Sí, sí, sí. Es que más bien por eso este güey, nadie... O sea, que todo el mundo lo odiaba, este güey lograba que se odiaran también entre ellos, ¿no? Y Era como Michele Año, güey, el ajedrecista, güey. era el ajedrecista. Le decía, voy a ir a Prusia, voy a ganar todo. Voy a ir a Austria, voy a ganar todo. Voy a ir a Francia, voy a ganar todo. Luego voy a regresar a Alemania y luego voy a hacer un imperio. Se los chingan. Descienden. Jonathan Steinberg dijo sobre la creación del imperio alemán de Bismarck que la primera fase de su carrera había concluido. El genio estadista había transformado la política europea y había unificado a Alemania en 8 años y medio. Y lo había hecho por pura fuerza de personalidad, inteligencia, una actitud despiadada y una flexibilidad de principios. Y un gran bigote. Esto marcaría el punto más alto de su carrera. Había logrado lo imposible. Y su genio y el culto a la personalidad no tenían límites. Para cuando Bismarck regresó a Berlín en marzo de 1871, se había vuelto inmortal. Y lo que haría con esas facultades son cosas muy cabronas que platicaremos en el próximo episodio de Los Bardos de la Historia. Nunca vamos a acabar la historia de Alemania. No, en algún momento sí hablo del Mundial de Brasil. No mames. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo más difícil? Ponerle nombres a los episodios. Ya cada vez me cuesta más inventar nombres y que se vean entretenidos. Antes estaba muy, muy vergas de que... Alemania 1, 2, 3. Pero antes los nombres del episodio era que el ascenso de una nación, el ocaso del imperio. Y ahorita es de que Alemania 2, Alemania 3. Es que más bien ese es el pedo, que ya no funciona en YouTube poner solamente seriados. O sea, entonces ya necesito que sea un nombre más interesante. En realidad lo que vamos a hacer ahora, va a haber un thumbnail de nosotros así. Ajá. Que va a ser, no creerás lo que hizo Otto con Francia. No creas lo que hizo este diplomático en la Alemania, pero no les vamos a decir en qué fecha. Sí. Ya de que se meten y es como, en 1783. Ganó una guerra inesperada. Ajá. Así que no va a haber guerra. Sí, sí. Sí. Va a haber guerra. Guerra en Europa. Sí, güey. Hace 100 años. Esa es la historia de primera parte de Otto von Bismarck, que verdaderamente, como lo dice el nombre clave del episodio, era un verga, o sea, era un verga de por ahí, pero también era de una u otra manera una verga para lograr sus objetivos, güey. Claramente, güey. A mí lo más cabrón es que nadie lo quería y aún así... Pero hay muchos casos de cabrones... Pasó igual con Donald Trump. Sí. Nadie lo quería en el Partido Republicano y de repente el verga ya fue presidente. Pero neta era lo mismo, güey. No. Si a todos nos caga, ¿por qué ganó? De repente todo el mundo lo quería enjuiciar y de repente va a volver a ser presidente. Sí.
O sea, sinceramente, si comparamos casos, o sea, obviamente, probablemente un político de verdad nos diría, no, es muy diferente porque... Sí, Arcángel. Es muy diferente porque... Es muy diferente lo que hice. Donald Trump. Me acordé que es Arcángel. Ajá, Donald Trump es Arcángel, pero en inglés. O Arcángel es Donald Trump en español. Pero la diferencia nomás es lo que dicen. Arcángel es este mame de que... Ajá. Compré un carro blindado en oro y ahora lo saco a pasear. Mis perros ya no se mueven porque los bañé en oro. Creo que ya no respiran. Y Donald Trump es... Yo jamás hice eso. ¿Qué dice la señorita? ¿Qué le hice? ¿Eh? ¿Cómo ven? Y está Pero podría. Sí. Se me sigue parando, se los juro. Si me lo viera, estoy seguro que sabría. Tengo testimonios de que se me ve cabrón. El chiste es ese, o sea, cabrones que son tan hábiles políticamente, pero que son unas rémoras, güey. Que literal son unas rémoras políticas que literal dices... ¿Sabes quién también? Un ejemplo muy mexa. Alito, el del PRI. Sí. El año pasado nadie lo quería. Güey. Nadie lo quería y de repente el güey se hizo el poder del PRI. El cisma que hubo en el PRI en el que todo mundo se hizo mierda y de repente Alito. ¡Hola! Ajá, de repente Alito. Yo gané. Hola, nomás yo me quedé con llaves. Güey, en el podcast que seguí, en el podcast que sigo, güey, literal el año pasado, cada episodio decían ¿cuándo van a correr a Alito, güey? Y neta decían de que ya en abril, ya en mayo, ya en junio. De repente llegó, ya Alito no tiene oposición en el PRI, güey. El PRI es de Alito, güey. ¿Qué pasó, güey? El PRI es y el PRI se va a morir con Ajá. Alito en la dirigencia. Y creo que lo vemos mucho en la política y se repite. Cabrones que son tan maquiavélicos que literal encuentran la manera de nadar entre un mar de gente que los odia y de alguna manera ellos salir avantes. No creo que sea algo que tengamos que admirar, pero es algo que es digno de estudiar. No nos vayamos más lejos. Pepe Reina iba al mundial porque caía bien. Ese güey era buen pedo, ese güey no lo odiaban, ese güey Sí. todo el mundo lo quería. Ajá. Pero Pero en bueno. el fútbol también ha de pasar, güey. Sí, obviamente, Un chingo de güey. casos de De cabrones güey, ¿qué que nadie putas quiere. haces aquí, güey? Sí, de que, güey, nos tiene agarrados de un huevo, güey. Y no podemos correrlo, güey. Pinche cabrón chino, güey. Tiene 38 años, es el portero más goleado de la historia. Y el cabrón sigue aquí, güey. Nadie lo quiere. Es el portero más goleado de la historia. Tiene 40 años. Todo el mundo lo critica. Va a ser capitán en el mundial, güey. Sí. Y se va a aventar la mejor atajada del mundial. Sí. Y le va a parar una rabona al ángulo a Mbappé. Va a sacar 2 penales y se va a comer un golazo en octavos. Sí. Y está bien. Ya está bien, porque va a unificar al imperio alemán. Seguimos hablando de Otto von Bismarck, ¿no? Exactamente. El gran arquero. Porque era bueno con el arco. Sí, exactamente. Mendigo bigotón. En fin. No, llevaste a Cuauhtémoc. No mames. No mames. ¿Cómo no vas a llevar a Cuauhtémoc en 2006, güey? Es que, güey, es increíble. ¿Todo? Porque a Cuauhtémoc no le gustan los pies. Esa es mi teoría. Todo porque Cuauhtémoc dijo, no mames, profe. No le haga eso. No mames, profe. Es persona. Son personas. O sea, yo soy culero, pero Sí. no soy ojete, ¿sabe? Y yo dije, la concha bien de tu madre. La concha bien. Fin. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa Alemán. para recordarles que ustedes pueden seguir apoyando para que sigamos haciendo estos capítulos muy vergas. Para que por ahí de julio tengamos un tema nuevo de conversación. Yo calculo que en junio ya hay historia nueva mía. En junio, tal vez. Alemania se viene... Venga tu madre, papito. No, yo te digo, la próxima semana voy a volver a hablar del diablo, lo siento. Ya, spoiler, pero dentro de 3 semanas que me vuelva a tocar a mi episodio, chance ya vamos a tener un episodio distinto. Espero que les haya gustado el episodio del diablo que salió la semana pasada. Le eché muchas ganas. Estuvo padre. A mí me latió. Sí, a ti te latió. Y espero que les haya latido, sobre todo las personas que nos pagan para que lo hagamos, Así que son nada más y nada es. menos que los Patreons. Se preguntarán quiénes son los Patreons, porque siempre los mencionamos. Son personitas que mes a mes... ¿Tenemos un Patreon nuevo? Tenemos un Patreon nuevo. No ¿lo voy a mames, mencionar? tenemos un Patreon nuevo. Suenen las campanas.
Patreon nuevo. Patreon nuevo. Si ustedes quieren que les celebremos de esa manera, únanse al Patreon que está en el enlace de aquí de la descripción. Son las personas que mes a mes nos apoyan con $5 que nos ayudan a que siga saliendo a tiempo el podcast, a que se escuche cada vez mejor, a que hagamos más contenido. Pero además reciben beneficios muy chidos como un contenido nuevo cada mes, donde hablamos de historia, pero a veces no necesariamente. Lo hacemos de una manera un poco más de un concepto nuevo. Esta semana sale el episodio nuevo del Patreon. Correcto. Va a ser un especial del Día del Niño. Ese, correcto. Para que pongan a todos sus hijos a ver el episodio. Sí. Y Se van a llevar una cajita de Barbie. exactamente, y lo que tenga dentro. No les vamos a decir qué es. Son condones. Ah. Ajá. No mames. Ah, caray. No mames. En fin. Entonces, ¿qué enviamos a...? Ay, no. Ay, no. Bueno, muchas gracias a los Patreons que van así por orden cronológico. Mateo y Fulco, si un día te das de baja del Patreon, nene, Nos matamos. nos matamos, Mateo y Fulco, muchas gracias por lo que haces por nosotros. Jimena Cisneros, también muchísimas gracias por ser parte del Patreon desde el primer mes. Ariel Alvarado también, que... Bueno, cabe mencionar que Jimena Cisneros además nos donó recientemente chelas para el estudio. Muchísimas gracias, eso siempre es bien recibido. Gracias, Si Mena. ustedes quieren donarnos más cositas, se les agradecemos. Por tu culpa voy a mandarlo bien borracho cada jueves. Ariel Alvarado. Ariel Alvarado, también muchas gracias por estar en el Patreon. Te quiero, güey. Bruno Valles, también muchas gracias por todo el apoyo. Te quiero, güey. Isaac López, un gran padrino. Isaac López. Ya Ay, me le- hice acordar que es Patreon ese güey. Y ojalá nunca se acuerde que tiene su tarjeta domiciliada. Aileen Benavides también, muchísimas gracias por apoyarnos. Y Andrés Arreguín, que por ejemplo son personas que normalmente escriben ahí en el Patreon, que interactúan muchísimo con nosotros. Hugo Valencia también, que Hugo Valencia aprovecha uno de los beneficios exclusivos del Patreon, que es que te perríamos en cualquier peda en la que te encontremos. Ujú. Quieras o no. Quieras o no. Yeshar Hadi también, muchísimas gracias por seguirnos apoyando. Y Nancy Telles por seguir siendo parte del Patreon. Y es momento de mencionar a Sergio Alejandro Ortiz Sandoval, que se incorpora a esta bonita familia. Sergio, tú ya tienes la oportunidad de escribirnos para que contemos una historia, para que platiquemos contigo. Te invitamos a una chela cada vez que te veamos. Y si quieres algún contenido exclusivo en el Patreon o que contemos una historia particular, tú lo Muchas dices gracias. y lo hacemos, Sergio. Muchas gracias por apoyarnos, por tenernos la confianza. Si ustedes en este momento no pueden sumarse al Patreon, no pasa nada, nos pueden seguir apoyando No en nos otras hablen. redes sociales, no nos hablen nada más muy de cerca. Como son Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, aparecemos como @lechubiza y como Los Bardos de la Historia en Instagram. Es para nosotros un gusto seguir emitiendo semana a semana. Y también queremos que ustedes compartan en Instagram y en YouTube el TikTok que TikTok no quiere que veas, que nos dieron de baja, nuestro mejor TikTok recientemente. No nos van a dar la aviso. Nunca los van a dar, pero cómo nos reímos, ¿no? Compartan nuestro contenido, dile a tus amigos más cercanos que escuchas un podcast muy verga cada martes. Nosotros somos Los Bardos de la Historia, pero nos vamos, no sin antes recordarles que... ¿Chocoreta, sí o no? No mames, sí. Sí, ¿no? Sí, chocoreta sí. La combinación menta con chocolate es una gran combinación. No Sí, me importa sí, lo que digan sí, ustedes. Sí. Se tiene que decir, mi helado favorito, Chocomenta. No, No el favorito, pero me gusta. ok. Ok, no es mi favorito, me gusta. Me lo puedo comer. Sí. Ajá, sí. Pero hay gente que luego mama que no me gusta la Chocomenta, güey. Y así es. Y así como Otto von Bismarck, nosotros nos vamos a meter en sus comunidades que odian a la gente de Chocomentas y cuando menos se den cuenta van a tragar Chocomenta, güey. Exactamente. No van a tener de otra. Sin apoyo parlamentario, sin apoyo del ejército, sin apoyo económico. Nos va a odiar el rey. Nos Vamos- va a odiar la reina. Nos va a odiar Gran Bretaña, pero vamos a hacer que tú y todos tus amigos coman Chocomenta. Así es. Cuando menos se den cuenta. Muy bien.